Bueno, estamos una vez más reunidos y en esta mañana recordando este evento tan precioso que es la Navidad. Todo el mundo parece estar consciente de eso alrededor nuestro. La mayoría de la gente, a menos que seas ateo, totalmente secular y liberal hasta el quién sabe qué, la mayoría de la gente piensa en la Navidad como justamente el evento que estamos celebrando, el nacimiento de Jesucristo. El problema es que la mayoría de la gente no sabe por qué, no tiene la razón en su corazón, en su mente, del por qué Cristo vino a nacer. Y a lo mejor son religiosos, a lo mejor han profesado ser cristianos, pero la mayoría de la gente, la verdad es que no tienen ni la menor idea del por qué Cristo vino a esta tierra. Si le preguntas a la gente promedio, a la persona promedio en la calle, hazle la pregunta, ¿para qué vino Cristo a este mundo? A ver qué cosas folclóricas se dice por ahí. Porque la verdad es que la mayoría no sabe. Bueno, nosotros sí lo sabemos. La Escritura es clara en enseñarnos el por qué Cristo vino a este mundo. Y particularmente en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana, les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 de Lucas. Vamos a leer los versículos del 8 al 14, donde Lucas, el evangelista, nos habla de el anuncio del nacimiento de Jesús. Dios irrumpe en este mundo, enviando a su Hijo al mundo. Este es el famoso pero Dios, capítulo 2, versículo 4 de Efesios que estamos estudiando. Pero Dios tuvo que hacer algo en cuanto a la condición del hombre. Y es lo que leemos aquí. Este es el relato del nacimiento de Jesús, nacido conforme a las profecías del Antiguo Testamento de una virgen en la aldea de Belén, la aldea de donde era David. Un nacimiento que pasó desapercibido para la mayoría de los que le rodeaban en ese momento, con la excepción de, obviamente, sus padres, José y María. Desde la perspectiva humana, este fue un evento o un nacimiento como cualquier otro nacimiento. No había nada especial, hasta que leemos en el versículo 8, y ahí comenzamos a leer, capítulo 2 de Lucas, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Cantamos de eso, noche de paz. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Noten eso, tuvieron gran temor. Lo que estaban viendo, observando, jamás en la vida lo habían experimentado. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Las buenas nuevas son para todos. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Noten eso. Aquí estos pastores cuidando sus ovejitas, tranquilos a la noche, posiblemente era una noche apacible y de repente esto sucede. Tuvieron gran temor. Imagínense el temor que tuvieron cuando el ángel se les apareció y cuando ven la gran multitud de ángeles, ese temor se convirtió en un pavor, sin duda. Y aquí el cielo irrumpe, por decirlo así, en este anuncio glorioso del Salvador. Las noticias del nacimiento ahora ya no son anónimas, ya no son limitadas a un grupo pequeño, sino que este es un anuncio a todos. Serán nuevas de gran gozo para todo el pueblo, dice el versículo anterior. Y el versículo 10 ahora declara el nacimiento de esta persona, el Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién es esta criatura? ¿Quién es este niño que estableció el calendario del mundo? ¿Quién es este niño que ha impactado al mundo más que ninguna otra persona en la historia de la humanidad? Porque eso es verdad.
el ángel claramente pregona que este niño de Belén es el Salvador, es Cristo y es el Señor. 3 identificaciones de esta persona. Veamos algo de este nombre del Señor. Y Lucas lo identifica, como dije, como Salvador en primer lugar. Esta es una gran afirmación en el versículo 11. Las buenas nuevas de gran gozo son: un Salvador os es nacido. Desde el momento que hablamos de un Salvador, tenemos que pensar que hay un problema. Alguien tiene que ser salvado. Existe un peligro. Hay una condición que amenaza la salud de la vida de los seres humanos, porque este anuncio es para todos. En estos días, hoy en particular, no es común hablar de salvación. La gente, la mayoría de las personas en este mundo secular en que vivimos, ni siquiera piensan en salvación o en ser rescatados. No piensan así. Viven su vida como si nada, como si Dios no existiera. De vez en cuando en un feriado religioso se acuerdan de Dios de alguna manera, pero la gente no está pensando, yo estoy perdido, necesito salvación, necesito un Salvador. Y la razón es obvia, como estamos estudiando en Efesios. Los hombres, nos dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, que están muertos en delitos y pecados. Siguen la corriente de este mundo, siguen al diablo, que es el controlador de este mundo. Y si eso no fuera poco, están bajo la ira, son el objeto de la ira de Dios. Y Pablo nos dice que los hombres, el hombre natural, no percibe las cosas que son de Dios, no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces no nos sorprendamos que a la mayoría de la gente no le interese nada la salvación, ni les importe, porque ni siquiera tienen la capacidad de pensar esas cosas. Entonces hay un peligro, es obvio. El Salvador viene, tenemos que ser rescatados, pero ¿qué exactamente hizo Jesús para salvar? ¿O de qué exactamente Jesús salva? ¿Qué necesidad tenemos como seres humanos que causó que Cristo viniera a este mundo? ¿De qué necesitábamos ser rescatados? Bueno, sabemos la respuesta por lo que estamos estudiando en Efesios, pero pensemos en esto. Existen muchos conceptos populares de la salvación. Esta es una iglesia bíblica, no por nombre, sino porque aquí enseñamos, abrimos, escudriñamos y trazamos la Escritura. Pero en la mayoría de los púlpitos, aún protestantes, evangélicos, se enseñan cosas que son conceptos populares de la salvación que no tienen nada que ver con la Biblia. Eso es lo triste. Predicaciones de evangelismo popular. Por ejemplo, algunos dicen que Cristo vino para rescatarnos de nuestra carencia de satisfacción. Cristo vino a ofrecernos felicidad. Cristo vino a este mundo para hacerte feliz, hacerte completo, hacerte realizado. En áreas de tu vida donde tal vez te sientes insatisfecho. Tal vez el matrimonio no resultó ser lo que esperabas. Cristo vino a darte la respuesta. Tal vez tu empleo, tu carrera no es lo que pensabas. Cristo vino para darte lo que te hace falta. Tal vez no tienes suficiente dinero para llenar lo que tú piensas son tus necesidades. Cristo vino para darte prosperidad. ¿Escuchan esas cosas? ¿Estás afligido con debilidad, alguna enfermedad particular? Cristo vino para darte sanidad. Ese es el famoso evangelio de la prosperidad y la sanidad que se escucha por todos lados. Bueno, la idea detrás de estos conceptos es que Cristo vino para emparchar tu vida, para arreglar tu vida, para hacerte feliz, para darte prosperidad, para hacerte que te sientas mejor. Y claro, noten que estos púlpitos donde se predica ese evangelio tienen un seguimiento increíble. La iglesia más grande en los Estados Unidos tiene este tipo de predicación. Ustedes saben quién es y dónde está. Ni necesidad tengo de decirlo. La gran sonrisa.
Ya lo delaté. Bueno, pero ese es el tipo de evangelio que se predica. Ahora, otros enseñan que el evangelio de Cristo es para rescatarte de tus malos hábitos o tus vicios particulares. Tal vez tú tienes problemas con el alcohol, te gusta empinar el codo, tal vez tienes problemas con drogas, tal vez ese es tu problema. Tal vez tienes un problema con alguna perversión sexual de cualquier tipo. Estas cosas suceden. Cristo vino a este mundo para sacarte de esa situación, de esa esclavitud particular. En otras palabras, para muchos la salvación de Cristo quiere decir que Cristo vino para dar la salida a las cosas que me dominan y no me permiten ser feliz. Y es cierto que Jesús rescata de todas estas cosas. No queremos negar esa verdad. Sí que el Señor vino y da libertad y libera a los que son sus redimidos, transformándolos por medio del Espíritu Santo, dándoles la habilidad y la capacidad, el poder para vivir en victoria sobre estas cosas. Es cierto. Cristo vino para darnos un sentido de estar completos, de ser rescatados, de ser reconciliados con Dios. Es cierto todo eso. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo vino para darnos gozo, paz en momentos aún de dificultad. Un cristiano genuino recibe el poder del Espíritu Santo de Dios, quien reside en él para vivir en satisfacción espiritual. Eso lo sabemos. Pero estas cosas no son primarias en la salvación. Decir que Jesús vino a este mundo como Salvador no es simplemente para proveer satisfacción a una vida insatisfecha. No fue para llenar expectativas de lo que el hombre desea en esta vida. No fue para que te sientas mejor. Entre paréntesis, no todo el mundo vive insatisfecho. ¿No es cierto? Conocemos muchas personas que están totalmente satisfechas con su manera de vivir. Les importa un comino la religión. Les importa un comino que le hablan de Dios. Ellos no necesitan a Dios. Hay gente que se sienten bien acerca de sí mismos, están satisfechos con lo que han logrado en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, no todo el mundo se siente insatisfecho. Decir que Cristo vino a salvarles de sus expectativas no satisfechas a estas personas no les preocupa porque ellos se sienten bien. Yo he conocido a personas que se sienten bien. La razón primaria y singular por la que Cristo vino a este mundo no fue por estas razones, sino fue para rescatar a pecadores de su condición de pecado en la cual ellos se encuentran, lo sepan o no lo sepan. El problema universal de todos los hombres es que están en la condición que leímos y estudiamos y examinamos ya en Efesios 2 del 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, cadáveres espirituales, lo cual quiere decir que son absolutamente insensibles a las cosas de Dios, no pueden responder a ningún estímulo espiritual porque están muertos. También nos dice Pablo que siguen la corriente de este mundo, o sea, donde va Vicente va la gente, ¿no? Ahí todo el mundo. Y hacen las cosas del mundo, todo lo que está políticamente correcto y lo que culturalmente es aceptado, ahí va todo el mundo. Y lo aceptan como si fuera no sé qué. Todo el mundo sigue eso. Siguen al diablo. Y aquellos que son súbditos del diablo, que son aquellos que están en control del mundo. Por eso las cosas están como están. Están bajo el control del maligno. Y como si eso fuera poco, dijimos, todo el mundo se encuentra bajo la ira de Dios. Porque la ira de Dios cae sobre el pecado. Dios está irado con el pecador, nos dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo, dice Romanos 1:18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios está irado con el pecador. Dios no hace la vista gorda al pecado. Dios no tolera al pecado como si fueran imperfecciones en mi vida. Yo tengo mis imperfecciones, no soy perfecto, pero ¿quién es perfecto? Tengo mis cositas.
Dios no mira hacia el pecado, no nos ven así benignamente como si fueran gente con problemitas, cositas. No, el hombre está bajo la ira de Dios. Nos dice Romanos 3:23 también que todos pecaron. O sea, no hay gente que se sienta o no pecadora, no importa. El hecho es de que todos han pecado y están bajo la ira de Dios. Todos han pecado, dice Pablo en Romanos 3:23, y no han alcanzado o están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de Dios, excluidos de la vida de Dios, como dice Efesios 4:18. Están sin Dios. No les importa a Dios, no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios. Están muertos en un camino que los lleva a una separación eterna. No solamente que están separados de Dios hoy, serán separados de Dios, estarán separados de Dios eternamente, para siempre jamás. En un lugar que la Biblia denomina infierno y otros nombres, donde francamente ahí no experimentarán nada de la gracia común de Dios que todo el mundo puede disfrutar hoy. Canciones, vistas, pasajes, respirar, comer, música, etc. Ahí todo será una eternidad de terror, fuera de la presencia de Dios y de las cosas que Dios ofrece en su gracia común a todos. Y por supuesto, eso es lo que la Biblia dice, muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. El día que comieres del fruto, morirás. Obviamente no sucedió inmediatamente, físicamente hablando, pero el día que comieres del pan, morirás. Y Adán con Eva murieron desde el momento que comieron de ese fruto prohibido, y el resto de la raza humana, nos dice Pablo en Romanos 5:12, sufrimos las consecuencias de esa primera desobediencia. El pecado entra en la raza y contamina a todo ser humano a partir de Adán en adelante. Por eso todos nacemos en delitos y pecados. Todos. Sin distinción. Nuestro problema entonces es que como seres humanos el pecado nos condena, nos separa de Dios. Y esta condición es condición de todo hombre y mujer en este mundo, sin excepción. Todos. Todo ser humano ha quebrantado la ley de Dios y va en camino a un infierno eterno por su pecado. De esto necesitan ser rescatados. Por eso Jesús vino. Por eso tenemos la Navidad. No es simplemente un tiempo lindo de feriado, de disfrutar comida con la familia y recibir regalitos. Esas son cositas totalmente superficiales, que son lindas, pero no tienen nada que ver con la esencia, la razón, el significado, por qué Cristo vino a este mundo. Y toda presentación del Evangelio necesita incluir esta realidad. Debes ser rescatado de tu pecado, mi amigo y amiga que estás aquí hoy. Yo no te conozco, yo no conozco a todos. Sin duda en una audiencia como la nuestra y aquellos que nos escuchan por el internet, hay gente que no tiene una relación con Dios y se encuentra en esta condición. Necesitan ser rescatados de su pecado. Y esta es la razón. Este es el mensaje del Evangelio, entre paréntesis. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores, como tú y como yo. Y esta es la razón que, recuerdan, el ángel se presenta delante de José en el capítulo 1 de Mateo y le dice que el nombre de este niño sería Jesús, Yeshua, que quiere decir Salvador. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, le dice el ángel a José, hablando de María, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso. El verdadero destructor del hombre es el pecado y la culpa por el pecado, que es real. No es psicológica, no es culpa superficial, no es culpa artificial, no es impuesta por el pecador, no es que el hombre se siente culpable, sino que es culpable delante de Dios. Es. Y por esta razón Dios determina que todo ser humano termine separado de él, porque es culpable. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Por eso el hombre necesita salvación.
Por eso recordamos la Navidad y por eso predicamos el Evangelio, aún por medio del mensaje de Navidad, que estamos viendo, observando esas cositas tan lindas, pero que no es el todo. Veamos algo de esta persona de la Navidad. Primero, las buenas nuevas es que el Salvador vino a salvar. ¿Salvar de qué? Del pecado. La segunda cosa, veamos lo que nos dice Lucas acerca de esta persona. Ya lo identificó como el Salvador, el que salva, pero va más allá de su obra de salvar a los hombres. En el versículo 11, el niño es identificado como Cristo el Señor. Christos ha Kurios. Cristo es el Señor. Lucas no dice que su nombre es Jesús, como Mateo 1:21 lo indica, pero la descripción de Salvador ya es equivalente, es lo mismo. Lucas identifica al niño por medio de un título. Él es el Cristo el Señor, Cristo el Señor. Y como vamos a ver, observar, este es un título de exaltación. Y realmente esto es extraordinario, que este niño, en las circunstancias humildes donde se encuentra, sea reconocido como el Mesías y el Señor. Increíble. ¿Quién hubiera pensado de los que estaban hospedándose en el mesón que el niño que estaba siendo cubierto, protegido en el lugar donde los animales estaban ahí, en el pesebre, sea el Mesías, el ungido de Dios? ¿Quién iba a pensar eso? Hubiera sido difícil convencer a los viajeros que estaban en ese mesón de que ese niño es el Mesías, el Señor. Ahora, el bebé era un bebé común, como cualquier otro. ¿Se acuerdan? Jesús creció como cualquier otro de los muchachos de su época. Sus hermanos ni siquiera creían en él como Salvador porque era uno de ellos, lo conocían como normal, como su hermano, como el hijo de María y José, etc. Y Jesús, por lo tanto, desde su infancia, desde el momento que lo vemos acá como un bebé, es un bebé común. No era que él tenía una aureola en la cabecita, así como los pintan en muchas de las postales, como presentan un Jesús así todo, con aureolas y una luz resplandeciente y cosas que la gente inventa o los imaginan a Jesús. No había un resplandor especial en él, no había ningún distintivo visible de su soberanía, de su deidad, de su unción como Mesías, nada de eso. El ángel le dice a los pastores, busquen al niño envuelto en pañales. Bueno, otra vez, es una indicación de que era algo normal. Un niño que se encontraba en el pesebre, eso es lo distinto, pero el niño era un que estaba en pañales. Pero veamos un poquito acerca de este niño, un poquito más. Cristo el Señor. Qué increíble declaración de este bebé que se encuentra en el pesebre, que se le denomine de esta manera. Cristo quiere decir ungido. Cristo, ungido. Ya en el capítulo 9 de Daniel tenemos la descripción del Mesías, no vamos a leerlo allá, hay varios versículos que hablan del Mesías, pero por ejemplo, en la culminación de cómo el Mesías iba a terminar, dice, después de 62 semanas el Mesías será muerto, habla de la vida del Mesías y cómo terminaría su vida, Daniel 9, lo pueden leer en casa. Pero la palabra Mesías en el Antiguo Testamento simplemente quiere decir ungido. En la traducción del Antiguo Testamento al griego, que es la versión Septuaginta, la palabra Mesías se traduce Christos, que simplemente quiere decir ungido. Este es el título reservado para una persona de alta posición. ¿Quiénes eran ungidos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Bueno, sabemos que 3 tipos de personas eran ungidas. El rey, sacerdote y sumo sacerdote, los profetas, ungidos. En primer lugar, el Mesías es el ungido en términos de que es rey. Jesucristo es rey de la línea de David. Y este Mesías se sentaría en el trono de David. Eso ya fue predicho, fue establecido, profetizado por los profetas. Él es el rey de reyes, el ungido. Ustedes recuerdan, por ejemplo,
en la conversación de Jesús, la noche que fue entregado, su conversación con Pilato. Pilato también está tratando de ver si lo perdono, de alguna manera puedo, porque no, Pilato se dio cuenta que él no era una persona mala, que no había nada de culpabilidad en él. Y leemos, por ejemplo, en esta conversación, Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿esto lo dices por tu cuenta porque otros te lo han dicho? Interesante la respuesta ahí. Jesús respondió, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Era rey, pero mi reino no es de este mundo. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Respondió Jesús y le dice, tú dices que soy rey. Sí, era. Y por supuesto, rey, Jesús es el rey, no de este mundo, es el rey de reyes, señor de señores. Y rey, Jesucristo como rey va a reinar en su reino de 1000 años, que tenemos ya descrito en el capítulo 20 de Apocalipsis, y también va a ser el rey de todo el mundo. A partir de ahí, más allá de cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, Jesucristo será el rey. O sea que el rey no de este mundo, es el rey, rey de reyes. Y como tal, él es ungido. Pero el Señor es ungido también como sacerdote. Los profetas en el Antiguo Testamento eran ungidos. Particularmente el sumo sacerdote era ungido. El Señor, el gran sumo sacerdote, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Esa es su obra hoy. Intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Pablo en su carta a Timoteo le escribe en 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Jesucristo, hombre. Él es ungido como nuestro sumo sacerdote. El autor de Hebreos escribe allá en Hebreos 7:21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, con mayúscula, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Esta es la declaración acerca de Jesucristo. Hebreos 7:24 dice el versículo 24, pero el que conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, es un sacerdocio inmutable. Versículo 25, noten eso. Por lo cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esa es la obra de Jesús, como sumo sacerdote, como aquel que intercede por nosotros. Jesús como sumo sacerdote es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios, y por medio de su muerte y su resurrección, él pagó por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, nos dice Pablo, fue entregado por nuestras transgresiones, Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación y ahora está haciendo eso. Está a la diestra del Padre como nuestro sacerdote, intercediendo por cada uno de aquellos que le pertenecen. Esa es la obra de Jesús hoy. Qué lindo es saber eso. Que no importa qué siento hoy, cómo me levanté hoy. Si me levanté con la pierna izquierda o la pierna derecha, o me siento mal por enfermedad, o me siento mal por alguna crisis que estoy pasando, o estoy de mal humor, o me siento realmente que, ay, qué mal me siento. Gracias a Dios, que Él intercede perpetuamente por nosotros. No importa tu condición espiritual hoy, en este momento, hayas pecado o no hayas pecado. El Señor es tu sacerdote. Él intercede por ti. Y lo está haciendo continuamente, perpetuamente. A pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestras desobediencias, el Señor nos mira siempre, el Padre nos mira a través de su Hijo, y su Hijo está intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy fue ungido como sumo sacerdote para hacer eso. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, dice el apóstol,
el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros porque Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. La obra de un sacerdote siempre era interceder por el pueblo delante de Dios. Y eso es lo que Jesús está haciendo hoy, a la perfección, por nosotros. Entonces, Jesús fue el ungido como rey, Jesús es también el ungido como sumo sacerdote, pero también Él es ungido como profeta de Dios, que habla en nombre de Dios. Recuerden lo que Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el profeta de Dios, el Hijo de Dios, el más grande profeta y predicador que jamás haya existido, quien habló la verdad de Dios. Y ustedes recuerdan las palabras de Jesús, una y otra vez lo repite en Juan. Yo no he hablado de mi propia cuenta, Juan 12:49, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Profeta de Dios. Entonces, cuando el ángel dice que este niño es Cristo, en otras palabras, el Mesías, el ungido, el ángel está diciendo que Jesús era el que cumpliría la promesa de David de ser rey, que establecería su reino para siempre, un reino en Israel y de Israel sobre toda la tierra, a partir de los nuevos cielos y nueva tierra. Pero también esa declaración implica que Jesús era como Salvador, sería el sumo sacerdote de su pueblo y el profeta de Dios. Todo eso se encierra dentro de esta palabra Cristos, Mesías, ungido, conceptos paralelos. Todas estas verdades se encuentran en una persona. Esa persona es el Salvador, Rey, Sacerdote, Profeta. Pero el ángel agrega algo más. Este ángel también dice que este niño, quien es Cristo, Cristo es Cristo el Señor. Y agrega la palabra Señor, que implica honor, implica autoridad. Desde el punto de vista humano, implica eso. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando Pedro se dirige a parejas mixtas, uno creyente y otro no creyente, en 1 Pedro capítulo 3, hablando de Sara y cómo ella se dirigió a Abraham como su esposo, y se acuerdan qué es lo que dice Pedro. Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. Qué lindo sería, ¿no? De vez en cuando que nuestras esposas nos traten con ese respeto, con ese cariño. Señor. Ahora en nuestro idioma, cuando decimos Señor, ya tiene un cierto peso de respeto, ¿no? Cuando me dicen Che Henry, es una cosa. Cuando me dicen Señor Henry, es otra cosa, ¿no? Mi esposa normalmente me dice Che Henry. No, la verdad que no usa esa fraseología que es argentina, ella no la usa. Y la verdad que ese Che es muy lindo, es solo de amigos. Se dicen, bueno, y también no tan amigos uno le puede decir Che, pero Pedro, noten que hace mención de esta palabra en referencia a Abraham y su esposa, que lo trataba a Abraham con mucho respeto. Y anima a las esposas a tratar a sus esposos de esta manera. Ahora, ese uso de la palabra Señor en este contexto indica autoridad legítima, expresión de respeto. Pero cuando ese título se aplica a Cristo, es mucho más que una designación humana de Señor. Cuando el ángel dice Cristo el Señor, está diciendo que este niño es Dios. Él es el Señor. Cada vez que la palabra se usa en el Nuevo Testamento en referencia a Cristo, la designación implica deidad. La palabra Señor, Kurios, aplicada a Cristo, implica en griego la designación de la palabra Yahvé, el nombre personal de Dios allá en el Antiguo Testamento.
Otra vez, haciendo mención de la versión Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, siempre se traduce la palabra Yahvé como Señor, con mayúscula. Y esta palabra aparece 6.156 veces en el Antiguo Testamento, y los traductores de la versión griega cada vez la traducen como Kurios, o sea, Señor. Este es el nombre propio para Dios que afirma su legítimo poder soberano y autoridad. Es el Señor, es Dios. En el Nuevo Testamento la palabra Señor, Kurios, se refiere en el nombre para Dios. Entonces decir que Jesús es el Señor, es decir que confesamos como Dios, lo confesamos como Dios con todo lo que esto implica. Decir que Jesús es Señor es decir que Jesús es sobre todo Dios. Dios. Esta es la confesión fundamental de la fe cristiana. Jesús es Señor. 1 Corintios 12:3 nos dice el apóstol Pablo: por tanto os hago saber que nadie puede decir Jesús es Señor excepto el Espíritu Santo. Ningún individuo que niegue la deidad de Jesucristo, su igualdad con el Padre, puede ser cristiano. No puede ser salvo una persona que niegue la deidad de Cristo. Jesús, hablando a los judíos, capítulo 8 de Juan, dice en el versículo 24: por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si una persona no cree en el Cristo de la Biblia, que Cristo es Dios, que Cristo es igual al Padre, esa persona morirá en sus pecados. No importa qué es lo que él confiese. Las sectas que se hacen pasar por cristianos, tales como los mormones, los testigos de Jehová, niegan la divinidad de Cristo. Niegan su igualdad con el Padre. No son cristianos, no pueden serlo si niegan esta fundamental, absoluta y verdad en el Nuevo Testamento. Jesús es el Señor, que implica deidad, soberanía absoluta. Si alguien niega esto, no puede ser salvo. No puede. Jesús dijo: yo y el Padre, en Juan 10:30, ustedes recuerdan, yo y el Padre uno somos. El que cree en Dios debe creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo obviamente debe creer en Dios. No hay separación. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay manera de llegar a Dios sino por medio de Jesucristo, quien es uno con el Padre. Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Esta declaración es la declaración más básica del cristianismo. Juan, escribiendo a cristianos, dice en su segunda epístola, les recuerdo, Juan, su segunda epístola, versículo 9, digo versículo 9 porque es un solo capítulo, ¿se acuerdan? Todo el que se desvía, noten, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. ¿Ven eso? El que diga lo que diga, si no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Por supuesto, ustedes recuerdan que algunos que confesaban tener a Cristo abandonaron la fe, y de ellos habla o escribe Juan en 1 Juan 2:19, cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, o sea, habrían permanecido en la enseñanza de Cristo. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No importa lo que uno diga, si no crees esta fundamental declaración del Nuevo Testamento, que Cristo es Dios, no puedes decir que eres cristiano. Imposible. Ahora, de regreso a Lucas, nos tomamos en un desvío. El ángel proclama las buenas nuevas de salvación. Primero, las buenas nuevas son que la salvación se encuentra en una persona que es Cristo, el ungido de Dios, quien es también el Señor, o sea, Dios. Jesucristo es Salvador, Rey, sacerdote, profeta y Dios. Esta es la persona que el ángel anuncia. No es simplemente un bebito que nació en Belén, que me cae muy mal cuando la gente dice el niñito Dios. No me gusta cuando hablan así del Señor. ¿Cómo que el niñito Dios?
Es el Señor, noten. Salvador, Rey, sacerdote, profeta y Dios. Ese niño en el pesebre. Esta es la persona que el ángel anuncia. Y en el versículo 12 el ángel dice que los pastores iban a encontrar una señal. Lo iban a encontrar por medio de una señal. Esto os servirá por señal o de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No tenés, ningún rey en Israel antes había tenido ese tipo de nacimiento. La señal para los pastores sería simple: hallaréis al niño envuelto en pañales. No había nada sobrenatural ni extraordinario en cuanto a esta señal. El estar envuelto en lienzos, pañales, no era algo especial de Jesús. Todo bebé hebreo era envuelto en pañales. Esto es lo tradicional. Pero ¿qué es distinto acerca de este Jesús? Ya lo mencionamos. ¿Dónde lo encontraréis? Acostado en un pesebre. Ese era un lugar donde se le daba de comer a los animales de carga de la gente que se refugiaba o se hospedaba en el mesón. Pasaban la noche ahí y dejaban sus animales porque no había vehículos, no había automóviles. Venían todos con sus burros, con sus vacas, con sus bestias de carga, etc. Y en ese lugar nace el Mesías, el ungido, el rey, sacerdote, Mesías. Ahí, esto será como distintiva señal. Este es el bebé, el niño anunciado. La persona de las buenas nuevas, el Salvador del mundo, el Rey ungido, sacerdote y profeta de Dios, quien es Dios, Dios hecho carne, se encuentra en un lugar inconcebible, en un pesebre, en un establo. Qué contraste increíble entre la persona que acaba de nacer y el lugar y las circunstancias de su nacimiento en esta tierra. Esta realidad que vemos ahí en esta imagen revela de una manera excepcional la magnitud de su humillación. El hecho de que Cristo se despojó de su gloria, como lo expresa Filipenses capítulo 2. Ustedes recuerdan Filipenses 2:6, dice Pablo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Noten que él mismo lo hizo. Dios hecho carne, Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y terminando en una cruz. Entonces, tenemos en este pasaje la proclamación de las buenas nuevas, el hecho de que el Salvador había sido enviado al mundo, la persona de las buenas nuevas, que es este Jesús que acabamos de describir con todas estas distintivos. Y ahora veamos lo que el ángel subraya en los versículos que siguen, el propósito de las buenas nuevas. Uno diría, bueno, ¿cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo? Dijimos que es que salvar a su pueblo de sus pecados. Correcto, es cierto. Pero el clímax, de la redención va mucho más allá que el perdón de nuestros pecados. Esta verdad trasciende todo pensamiento, toda acción, y no existe propósito o meta más exaltada de la que encontramos aquí en el versículo 13 y 14. De repente, este es el propósito. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y entre los hombres en quienes Él se complace. Mientras el ángel está hablando a los pastores, algo sorprendente sucede. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que más exaltado y grandioso que trasciende todo lo demás? La gloria de Dios. La gloria de Dios. El propósito de todo el universo es la manifestación y la exaltación de la gloria de Dios. Este es el propósito final de la salvación. No somos nosotros. No es el perdón de nuestros pecados, tan importante como eso es. Lo principal, lo más exaltado es la gloria de Dios. Por eso Pablo, ustedes recuerdan, lo estamos observando en el estudio de Efesios, 3 veces menciona, hablando de la salvación, el capítulo 1 de Efesios, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, para la alabanza de su gloria. Versículo 14, para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Eso es lo principal. No somos nosotros, ni nuestra vida eterna.
Todo es para la gloria de Dios. Ese es el tema principal de toda la Escritura. El propósito inmediato fue salvar al pecador, pero el propósito final, el propósito exaltado, el pináculo de todo pensamiento es que en este mundo Dios debe ser glorificado. Y será glorificado. Todo pecador salvado finalmente se unirá a los ángeles del cielo a dar gloria a Dios. Y esto es lo que Lucas nos dice, repentinamente sucede ahí. Multitud de ángeles. ¿Cuántos ángeles? No dice multitud. Sin duda, gran número de ángeles. Sabemos, por ejemplo, que en Apocalipsis 5, nos dice Juan, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares. Noten, la palabra miríadas es el número más alto en el vocabulario griego. Una miríada equivale a 10.000 ángeles. Y si multiplicamos eso, miríadas tras miríadas tras miríadas y millares, estamos hablando de millones y millones de ángeles. Y Lucas no solo nos dice que una multitud, bueno, es todo lo que él nos dice, que una multitud de ángeles, el número no lo sabemos, irrumpió en glorificar a Dios en esta escena. Fue una impresionante escena. Y estos pastores que, como dije, nunca habían visto un ángel, de repente ven uno, se amedrentan y de repente ven millares y millares de ángeles. Imagínense. Impresionante. ¿Por qué estaban glorificando a Dios? Por el nacimiento del Salvador, quien vino a esta tierra a salvar hombres y mujeres de sus pecados. Los ángeles, escuchen, los ángeles ya conocían a Jesús antes de su encarnación, como la segunda persona de la Trinidad. Ellos le conocían cuando estaba en la gloria, antes de descender a esta tierra. Ellos entendían que Dios había provisto un medio de salvación para el hombre. Y por eso glorificaban a Dios. Los ángeles nos dice Lucas 15:10, se regocijan cuando un pecador se arrepiente y recibe salvación. Cuando uno lo hace, y aquí tenemos esta expresión de gloria a Dios, porque ellos se dan cuenta que esta es la provisión de Dios para salvación de hombres. El clímax de todo es la gloria de Dios. La salvación tiene como objetivo principal que Dios sea glorificado. Esto es lo que hacen los ángeles porque lo entienden. Alaban a Dios, gloria a Dios en las alturas, que es el lugar más alto, y en la tierra paz para con los hombres. El lugar más bajo. Hombres, ¿qué hombres? Ahí no dice que Dios se complace en todos los hombres. Se complace en aquellos, dice, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿A qué paz se está refiriendo? Bueno, a la paz que viene como resultado de la salvación. Romanos 5:1 nos recuerda a Pablo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la enemistad que existe entre Dios y los pecadores ha terminado. La reconciliación ahora es posible. Y Dios, recuerden ustedes, la ira de Dios está sobre el pecado. Está sobre el pecador no arrepentido. La reconciliación ahora es posible. En el cielo gloria y en la tierra paz. Y el versículo 14 termina con esta frase, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Otras versiones, como la Reina de la Valera, la Biblia de las Américas dice, entre los hombres en quienes Él se complace. La paz de la salvación de la cual los ángeles alaban a Dios es solamente para los hombres en quienes Dios se complace. Literalmente en griego dice esto, hombres de su complacencia. La frase quiere decir aquellos sobre quienes el favor de Dios descansa. Dios da paz a estos, su favor a estos, porque le complace hacerlo. Y siempre nos recuerda el hecho de que la salvación es de Dios. Las palabras de Pablo, tendré misericordia de quien tenga misericordia, tendré compasión de quien tenga compasión. Gracias a Dios por eso. La salvación es un don de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Es la misma frase que encontramos, por ejemplo, en Lucas 3:22, cuando Dios Padre se refiere a Jesús, su Hijo. ¿Se acuerdan?
con él es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia. La misma palabra, la misma expresión. Los ángeles glorifican a Dios porque saben que nadie merece la salvación y Dios se complace en darla a ciertos hombres. Si tú has recibido el don de salvación, tú eres uno en quien Dios se complace. Eso es impresionante. Tu salvación no tuvo nada que ver contigo, tus méritos personales, tus esfuerzos, tu religión. No, fue por pura gracia. Es lo que estamos estudiando en Efesios. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, todo ese paquete, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Todo eso no es de vosotros, sino de Dios. No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. La gloria es de Dios. Los ángeles lo saben, lo reconocen. La gloria es de Él. Nada nuestra. Lo mismo dice 1 Corintios 1:26, dice: considerad vuestra vocación, hermanos. Pablo dice a los hermanos, a los creyentes. Versículo 27, Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Por qué, Pablo? Para que nadie se jacte delante de Dios. La gloria es de Él. La gloria es de Él. Para que, tal como está escrito, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque Dios es el único que merece la gloria y se va a llevar la gloria en la salvación de pecadores como nosotros. El propósito final de la salvación, y con esto concluimos, el propósito final de nuestra salvación es que Dios se lleve la gloria. No somos nosotros. El que se gloría, si lo vamos a hacer, que se gloríe en el Señor. Y punto final. No hay más ni otro que pueda recibir gloria. Por eso los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena voluntad para con hombres de su complacencia. Bueno, vamos a orar para terminar. Y quiero desearles a todos no simplemente como retórica común, una muy feliz Navidad. Que pasen una bendecida Navidad con sus seres queridos, familias, amigos, pero que recordemos, tal vez en las reuniones y en la celebración y en la comida y todo eso, recordemos el por qué podemos celebrar esto. Vamos a inclinar nuestras cabezas, dar gracias al Señor y concluir. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana, por este tiempo de pausar y recordar de una manera un poquito más específica la razón del por qué celebramos lo que celebramos en estos días. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos amaste al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Gracias, Señor, por este amor tremendo que tuviste para cada uno de nosotros. Señor, bendícenos. Despídenos de este lugar pensando, meditando en lo que hemos escuchado. Y realmente, Señor, que te traigamos la gloria en todo lo que decimos, en lo que hacemos. Perdona, Padre, cuando a menudo no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de nuestra salvación, que es finalmente para tu gloria. Despídenos con paz y con bendición. Y si hay alguna persona, Señor, que en este lugar aún está aquí o escucha este mensaje, y Señor no entiende el Evangelio, Señor, causa arrepentimiento y fe en esa persona, Señor, por favor, pedimos que tú le salves, que se dobleguen ante Cristo Jesús y digan: Señor, sálvame, porque tu palabra es clara en enseñarnos: el que a mí viene y cree en mí tiene vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claramente nos enseña tu palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Padre, nos encomendamos en tus manos. Despídenos con tu bien y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.